Buenos días, tardes o noches. El día de hoy mi equipo y yo les explicaremos sobre la etimología en las ciencias de la salud, tomando como partida la historia del griego, que lo llevan a trascender durante un largo tiempo en la historia, para llegar a tal y como lo ocupamos hoy, explorando las cuestiones fundamentales y demostrar la importancia que tiene lo griego en la ciencia moderna. A continuación, contaremos la historia del transcurso del griego a nosotros, tomando como referencia las siguientes épocas: Pante Grecia, filosofía, antropocentrismo, siglo III al siglo I ante Roma, helenística, siglo II al siglo V post-cristianismo, Teocentrismo, siglo IV, división del Imperio Romance, latín, occidente, oriental, griego, siglo V al siglo VII en la Edad Media, siglo XIV, Renacimiento, antropocentrismo, siglo XVII, Ilustración en la ciencia. Introducción. Durante la historia se han usado distintos tipos de idiomas, sin embargo, hay uno que hasta la fecha se usa, se usará y se seguirá por muchos años más. Ese es el griego. Absolutamente todas las palabras contienen algo de griego, con el estudio que hicimos y la reflexión. Notamos la importancia del griego en el desarrollo cultural, usando de medio un breve recorrido histórico, al igual que la investigación de varias palabras médicas, que es el enfoque principal de este proyecto, para conocer el uso del griego. ¿Cómo llegó el griego a nosotros? La influencia griega en la cultura occidental ha sido significativa y se puede rastrear a lo largo de diferentes periodos históricos, empezando por antropocentrismo en la Grecia antigua. La filosofía griega, con pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles, sentó las bases para el pensamiento racional y la exploración del ser humano en relación con el mundo. La democracia ateniense también influyó en las ideas políticas que posteriormente se desarrollarían en la cultura occidental. Ante Roma helenística. Durante el periodo helenístico, Grecia estaba bajo la influencia de Roma. Esto llevó a la combinación de la cultura romana y la filosofía griega, creando un sincretismo cultural. Teocentrismo después del cristianismo. Con la propagación del cristianismo en el Imperio Romano, la visión del mundo se volvió teocéntrica, centrada en Dios. La filosofía griega se integró con la teología cristiana, incluyendo en la doctrina y la moral cristiana. ¿Cómo llegó el griego a nosotros? División del Imperio Romance, siglo V a siglo VII después de Cristo. La caída del Imperio Romano llevó a la formación de dos imperios, el occidental latino y el oriental griego. Esto contribuyó a la separación cultural entre Occidente y Oriente. Edad Media, siglo V a siglo VII después de Cristo. Durante este periodo, la Iglesia Católica tuvo una fuerte influencia en la cultura y la educación. La filosofía y las ciencias griegas se mantuvieron una gran parte a través de manuscritos preservados en monasterios. Renacimiento, siglo XIV después de Cristo. En el Renacimiento hubo un resurgimiento del interés en la cultura clásica. Los estudiosos redescubrieron las obras griegas y romanas, lo que llevó a un cambio hacia el antropocentrismo con un enfoque renovado en la razón y la investigación científica. Ilustración, siglo VII después de Cristo. La Ilustración marcó un periodo de gran avance en la ciencia, la filosofía y la política. Las ideas ilustradas abogaban por la razón, la libertad y la separación entre Iglesia y Estado, retomando elementos de la filosofía griega. La palabra ambiente tiene como raíz am, que es en latín, que significa por ambos lados. Tiene de raíz ire, que es en latín, que significa ir, y en latín entis, de sufijo de terminación, que significa que rodea o cerca. Su significado etimológico es que abarca el entorno. La palabra fertilidad tiene como raíz ferre, que es indoeuropeo, que significa llevar o cargar, de raíz kil, que es del griego, que es capacidad, y del griego tiene edad, que es como sufijo, que significa que rodea o cerca. Su significado etimológico es capacidad de un ser vivo de producir una progenie numerosa. De raíz tiene dis, que viene del griego, que significa dificultad. Raíz paje, que viene del griego, que es alimento. E ia, que es un sufijo
sufijo que significa cualidad o estado. Su significado etimológico es dificultad para comer. La palabra es fagocito, la raíz es fagos, que es comer, la otra raíz es citos, que es cavidad o célula, su significado etimológico es glóbulos blancos encargados de englobar cuerpos extraños. La palabra es biología, su raíz es bios, que es vida, la raíz es logos, que es tratado o estudio, es ia, sufijo, que es cualidad o estado, su significado etimológico es estudio de la vida. La palabra odontología, 100% griega, tiene como raíz odonto, que significa diente, logos, que es palabra o tratado, y ia, que es sufijo, cualidad de estado, que significa estudio de los dientes. Neumonía es una palabra del 100% griega, su raíz es nomo, que significa pulmón, ia, que es sufijo, cualidad de estado, y significa perteneciente o relativo a los pulmones. Tenemos la palabra hipertensión, que tiene como prefijo hiper, que es en exceso, tensus, una palabra de origen latín, que es tenso, visión, un sufijo igual de latín, que es acción y efecto. Su significado etimológico es tensión excesivamente alta de la sangre. Tenemos la palabra epidemiología, que es 100% de origen griego. Tenemos un prefijo que es epis, que es sobre. Demos es una palabra griega que significa pueblo. Logos, tratado y ciencia. Y por último, el sufijo igual de origen griego, que es cualidad de estado. Su significado etimológico es el estudio de lo que está sobre las poblaciones. Y por último tenemos la palabra podología, que es igual 100% de origen griego. Tenemos podos, que es pie, logos, tratado o estudio, y finalmente el sufijo ia, que es cualidad o estado. Su significado etimológico es estudio de las alteraciones y enfermedades de los pies. Conclusiones. La filosofía y la cultura griega influyeron de manera crucial en el desarrollo del pensamiento occidental a lo largo de los siglos, pasando por diferentes fases y adaptándose a los cambios históricos y contextuales. La historia de la filosofía y la evolución de la cultura occidental nos ofrecen una perspectiva fascinante sobre cómo las ideas han influido en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos a lo largo del tiempo. Desde los primeros filósofos griegos que exploraron las cuestiones fundamentales de la existencia hasta el Renacimiento, donde se redescubrieron las obras clásicas y la Ilustración, que abogó por la razón y la libertad, vemos el flujo constante de pensamientos que han moldeado la forma en que pensamos y vivimos. La transición de perspectivas antropocéntricas e teocéntricas y viceversa refleja no solo cambios en la filosofía, sino también en la sociedad y la política. La interacción entre Oriente y Occidente, la integración de las enseñanzas griegas en la teología cristiana y la posterior recuperación de la razón y la ciencia en el Renacimiento demuestran cómo las ideas pueden viajar, mezclarse y evolucionar a lo largo del tiempo. Estadísticas. A partir del análisis de 54 palabras estudiadas con el tema de morfológico de las ciencias de la salud, hemos dado cuenta que el 80% de los elementos se conforman por elementos griegos, el otro 16% hace referencia al latín y el 2% restante a otras influencias provenientes de la raíz, sufijos y prefijos. Durante la investigación de este proyecto, la elaboración de las palabras, hemos dado cuenta la importancia que tiene lo griego en la ciencia moderna. Esto debido a un proceso histórico donde la Grecia creó el concepto de filosofía, unido a la idea de un antropocentrismo que, si bien durante la Edad Media quedó por debajo, apareció nuevamente el Renacimiento y eso dio origen a las ciencias modernas. Bueno, esto es todo por nuestra parte, gracias por su atención y a continuación le mostraremos las referencias utilizadas para este trabajo.